En esta presentación vamos a ver la unidad 6 que corresponde a la primera parte del derecho público. El derecho constitucional es el conjunto de normas de derecho público interno que regula la organización jurídica y política del Estado, así como los derechos, deberes y garantías del ciudadano. Los puntos centrales de este concepto están subrayados. Entonces, en primer lugar, el derecho constitucional pertenece al derecho público interno, es decir, no pertenece al derecho privado ni tampoco al derecho social. Por otra parte, el derecho constitucional regula la organización jurídica del Estado. Esto significa que establece un ordenamiento jurídico para el funcionamiento del Estado y también establece las normas y principios básicos sobre los cuales deberán ser elaboradas las demás normas. Regula también la organización política del Estado porque define todo un conjunto de autoridades que rigen dentro del territorio nacional en todos los niveles. Las autoridades nacionales como presidente, vicepresidente, ministros, senadores, diputados y otros, las autoridades departamentales y las municipales. El derecho constitucional regula también los derechos, deberes y garantías del ciudadano. En primer lugar, veremos los derechos humanos y partimos del concepto de derechos humanos que ustedes lo tienen en su texto en la página 35 y es el mismo concepto que vimos cuando estudiamos el derecho natural en la unidad 2. A ver, el derecho natural o derechos humanos son un conjunto de potestades otorgadas por Dios o la naturaleza, según la convicción personal. Porque ocurre que en la Grecia antigua ya se planteaba la existencia de derechos otorgados por la naturaleza a todas las personas desde el nacimiento. Posteriormente, durante la Edad Media, se afirmaba que esos derechos eran concedidos por Dios. Durante los siglos XVII y XVIII se retomó la teoría de que los derechos innatos del ser humano eran otorgados por la naturaleza. Por esa razón es que el origen de los derechos humanos será concebido según las creencias y convicciones de cada persona. Sin embargo, independientemente de las creencias personales, esos derechos se encuentran reconocidos por las constituciones en cada país y múltiples tratados internacionales. Estos derechos son inherentes a la condición del ser humano quien nace gozando de ellos y no están sujetos a la concesión del Estado ni de ninguna otra autoridad. Es decir, que aunque no estuvieran reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, igualmente regirían para todos. Los deberes son obligaciones que tiene toda persona frente a la sociedad y el Estado. Estas obligaciones tienen por objeto garantizar la convivencia pacífica al interior de la sociedad. Por ejemplo, los bolivianos tenemos el deber de tributar, estudiar hasta el bachillerato, proteger el medio ambiente y otras. Por otra parte, las garantías son normas que se encuentran en la Constitución para que los habitantes puedan defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. Como su nombre lo indica, estas garantizan los derechos. Son muchas las garantías que establece la Constitución. Como ejemplo, citaremos la prohibición de detenciones ilegales que garantiza que ningún ciudadano pueda ser privado de su libertad si no se cumplen los requisitos señalados por ley. Y para el caso de que esto ocurriera, el ciudadano puede interponer una acción de libertad.
De acuerdo con la Constitución, la acción de libertad debe ser resuelta en una audiencia que deberá realizarse en el plazo de 24 horas. Si se demuestra efectivamente que la privación de libertad es ilegal, la autoridad judicial debe ordenar su inmediata libertad. Esta garantía permite hacer efectivo el derecho a la libre locomoción. Otra materia que pertenece al ámbito del derecho público es el derecho financiero, que regula la actividad financiera del Estado y otros entes públicos. Es decir, que regula la forma en que el Estado y otros entes públicos obtienen, gestionan y utilizan los recursos económicos necesarios para cumplir con sus fines o funciones. Esta actividad financiera del Estado está constituida por una serie de actividades que realiza el Estado para cumplir con su deber de satisfacer las necesidades de la población. En primer lugar están los ingresos, los cuales están constituidos por los tributos, el dinero que obtiene por la venta de sus bienes o de las utilidades que obtiene de las inversiones que realiza y otras. En segundo lugar están los egresos o gastos que el Estado debe realizar porque debe pagar los sueldos de los servidores públicos, requiere además comprar material de escritorio, muebles, equipos de computación, maquinaria y otros bienes necesarios para la prestación de los servicios públicos. Los servicios públicos son todos los que otorga el Estado y se clasifican en servicios públicos esenciales y no esenciales. Los servicios públicos esenciales son aquellos que solo el Estado los puede proporcionar y de ninguna manera el sector privado. Estos servicios públicos esenciales son la defensa exterior que presta a través de las Fuerzas Armadas, la administración de justicia a cargo del órgano judicial y el orden interno que es proporcionado por la policía. Los servicios públicos no esenciales son los que puede proporcionar tanto el Estado como el sector privado, que son todos los demás, incluso salud y educación, porque sí es posible la existencia de centros de educación y salud públicos y privados, pero no podrían existir fuerzas armadas privadas, ni policía o jueces privados. Las necesidades públicas se clasifican en absolutas y relativas. Las necesidades públicas absolutas son las que satisface solamente el Estado, que son precisamente la defensa exterior, la administración de justicia y el orden interno. Las necesidades públicas relativas son aquellas que pueden ser satisfechas por el Estado y también por el sector privado. Entonces, resumiendo todo lo explicado, el Estado requiere obtener ingresos para poder gastar ese dinero en la provisión de los servicios públicos y así satisfacer las necesidades públicas. Finalmente, es importante tomar en cuenta que al hablar de Estado no nos referimos solamente al Estado central, sino a todos los niveles del Estado, que incluye gobernaciones y alcaldías, porque todos los niveles del Estado obtienen ingresos para proveer los servicios públicos que les corresponda proveer de acuerdo con la ley. Continuando con el derecho financiero, a continuación vamos a ver las materias más importantes del derecho financiero, que son el derecho presupuestario y el derecho tributario. El derecho presupuestario regula todo lo referido al presupuesto general del Estado y los presupuestos de las gobernaciones y alcaldías, que deben ser aprobados y ejecutados cumpliendo con los siguientes principios. En primer lugar está el principio de legalidad, en virtud al cual solamente el órgano legislativo tiene la facultad de aprobar o rechazar el presupuesto de gastos e ingresos del Estado
propuestos por el órgano ejecutivo. Es decir, que el órgano legislativo debe aprobar el proyecto de presupuesto que le remite el órgano ejecutivo. En el nivel central será el presidente y el ministro de Economía y Finanzas que remitan a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que ésta apruebe el presupuesto general del Estado. En el nivel departamental es el gobernador que remite el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa Departamental, y en el nivel municipal el alcalde le remite el proyecto de presupuesto al Consejo Municipal para que lo apruebe. Luego tenemos el principio de unidad, que establece que el presupuesto debe ser único, es decir, que en cada gestión financiera no puede haber más de un presupuesto propuesto por el órgano ejecutivo y aprobado por el legislativo. En caso contrario, se abriría la posibilidad de que algunas operaciones de la actividad financiera no sean conocidas por el órgano legislativo. Luego tenemos el principio de universalidad, en virtud al cual todas las operaciones de ingresos y gastos deben estar incluidos dentro del presupuesto y no puede admitirse ningún acto, particularmente relativo al gasto, que no estén consignados en él. Es un principio complementario al principio de unidad, porque debe existir un solo presupuesto y por tanto en ese único presupuesto deben estar incluidos todos los ingresos y gastos. El principio de periodicidad consiste en que el presupuesto tiene duración limitada, con el fin de obligar al órgano ejecutivo a presentar anualmente ante el cuerpo legislativo la cuenta de gastos de la gestión concluida y solicitar la aprobación del presupuesto de la gestión siguiente. El principio de especialidad impone la obligación al órgano ejecutivo de especificar claramente el objeto de cada gasto y su cuantía. Y el principio de publicidad establece que el contenido del presupuesto no debe constituir un secreto para los miembros de la comunidad, es decir, que debe ser público y cualquier persona debe tener el derecho de acceder a conocer ese presupuesto. La otra materia que forma parte del derecho financiero es el derecho tributario, que está constituido por un conjunto de normas y principios jurídicos referidos a los tributos. Tributo es un término genérico para designar a otros tributos específicos que son los siguientes. Los impuestos son tributos que se pagan por circunstancias ajenas a la actividad estatal, es decir, que existen actividades por las que deben pagarse impuestos aunque el Estado no nos proporcione un servicio directo. Por ejemplo, el propietario de un inmueble debe pagar el impuesto a la propiedad inmueble, aunque el Estado no le ayudó de ningún modo a adquirirlo. Pero por el solo hecho de ser propietario del bien debe pagar el impuesto. O la persona que vende mercadería, que trabaja con su capital y el Estado no le ayuda a vender su mercadería, pero por tener ingresos provenientes del comercio debe pagar impuestos. En cambio, las tasas son tributos que se pagan por el uso de un servicio público que utiliza el contribuyente. Por ejemplo, el peaje es un pago por usar determinadas carreteras o cuando tramitamos un certificado de nacimiento se debe pagar una suma de dinero por el uso de un servicio que proporciona el registro cívico. Las contribuciones son tributos destinados al financiamiento de obras públicas o actividades estatales que generan un beneficio patrimonial a los contribuyentes. Por ejemplo, el asfaltado de una avenida que genera la valorización de los inmuebles ubicados sobre ellas.
entonces la alcaldía estaría facultada a cobrar una contribución para la obra de asfaltado de esa vía. Las patentes municipales se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. Por ejemplo, para realizar una feria en el Prado se debe tramitar una autorización de la alcaldía. Para obtenerla se debe pagar un monto de dinero. Esa autorización es una modalidad de patente. Las patentes se pagan también para obtener autorización para la realización de actividades económicas. Por ejemplo, cuando se abre una tienda o cualquier otro negocio, se debe pedir una licencia de funcionamiento, que es otra modalidad de patente. Y finalmente los gravámenes aduaneros, que son tributos que se pagan por realizar la importación y exportación de mercancías. Otra materia que forma parte del derecho público es el derecho administrativo, que está constituido por un conjunto de normas que regulan la actividad del Estado y la organización y funcionamiento de los servicios públicos. Al hablar del derecho financiero, ya vimos que los servicios públicos son proporcionados por el Estado para satisfacer las necesidades públicas, que son aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado. Todo Estado debe prestar servicios públicos y contar con los órganos necesarios para suministrarlos. Esos órganos conforman la administración pública. El derecho administrativo está constituido por leyes, decretos y resoluciones que regulan la organización y funcionamiento de los servicios públicos, como son, por ejemplo, el CERECI, el CEGIP, los ministerios, gobernaciones, alcaldías, etc.